Pues les damos la más cordial bienvenida a este evento que estamos organizando en colaboración con nuestros compañeros de la Comisión Nacional del Agua. Para nosotros es un gusto poder contar con su presencia y con la presencia de nuestros participantes el día de hoy, dos ponentes muy importantes de Conagua que nos van a apoyar en esta sesión para ver un tema de suma importancia para todos, que es el de programas de apoyo de Conagua, ¿verdad? Que como sabemos, pues la Comisión Nacional del Agua cuenta con diversos programas que apoyan para distintas actividades que tienen que ver con el sector hidroagrícola, hidrológico del país y que, bueno, a partir de ello, los gobiernos municipales pueden llevar a cabo diversas acciones según las funciones que están asignadas en el artículo 115 constitucional. Y para ello, bueno, contamos con la presencia de dos funcionarios que son la contadora Dolores Villamil Gómez, su gerente de análisis de la gestión de la Gerencia de Fortalecimiento de Organismos Operadores de Conagua, y del arquitecto Gerardo Toledo Núñez, perdón, su gerente técnico de la Gerencia de Programas Federales de Agua Potable y Saneamiento, también de Conagua. Un aplauso para ustedes, sean bienvenidos. Y bueno, como les comentaba, el día de hoy tenemos este tema con el cual también comentarles que estamos cerrando pues un ciclo de conferencias que hemos tenido con Conagua a lo largo de este año y pues no omito pues agradecer a Conagua por este apoyo y esta participación que han tenido con el INAFER durante todas estas sesiones que ha habido durante este año, que sin duda han sido de mucha importancia, de mucha utilidad para los funcionarios municipales, muchos de los cuales sabemos están llegando a sus funciones en los gobiernos municipales y muchos están en su siguiente periodo de gobierno y por lo cual, pues bueno, ellos necesitan ahorita, pues, poder conocer todos estos programas que les puedan a ellos poder mejorar su función en materia de agua potable, drenaje, saneamiento y demás. Y pues esto se debe a que pues la prestación del servicio de agua potable pues es uno de los servicios más importantes a nivel municipal. Sabemos que pues es una función establecida un servicio público, perdón, establecido en el artículo 115 constitucional y pues sabemos que el agua pues es un derecho humano por el cual pues es obligación de todos los gobiernos municipales el poder garantizar la provisión del agua pues a todas las personas que habitan en sus municipios, ¿verdad? Entonces, para hacerlo pues requieren de contar con tanto con una infraestructura adecuada como con los conocimientos técnicos suficientes como para poder desempeñar esta función. Y en este sentido, pues Conagua hoy nos va a platicar precisamente sobre estos programas de apoyo que existen. Sin más, pues bueno, iniciamos con las presentaciones con nuestros ponentes. En primer término, participa el arquitecto Gerardo Toledo Núñez, a quien le damos nuevamente la bienvenida y le abrimos los micrófonos. Adelante, por favor. Muchas gracias, muy amable, muy buenos días a todos. Maestro Rafael, pues muchísimas gracias. En nombre del ingeniero José Mario Esparza, el subdirector general de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, pues le agradecemos la invitación a estos eventos, agradecemos a todos la participación, a todos los estados que nos acompañan a este último evento, me parece que es, y también en nombre de la ingeniera Mariana Navarro, la gerente de programas federales, un agradecimiento por parte de ellos. Bien, pues sin más, vamos a dar inicio. Sí, se ve la pantalla, ¿verdad? Gracias. Bien, pues les comento, vamos a dar la presentación en dos partes. En una primera instancia voy a dar yo lo que es el financiamiento de acciones de agua potable, drenaje y saneamiento, y hablar específicamente del ProAgua, el cual es el programa de agua potable, drenaje y tratamiento, que coordina, bueno, es uno de los programas que coordina la Subdirección General de Agua Potable,
y su servidor es el coordinador de este ProAgua a nivel central. Y posteriormente le daré la palabra a mi compañera y amiga, la contadora Dolores Villamil, quien dará el tema del programa PRODE, Programa de Evolución de Derechos, y el programa ProSanear. Bien, en esta primera parte les voy a presentar el financiamiento de acciones de agua potable, drenaje y saneamiento. La infraestructura hidráulica estatal y o municipal está basada en el artículo 115 constitucional, en la cual se establece que los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo y democrático, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre, conforme a las bases siguientes. En la fracción 3 establece que los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes. En el inciso A, agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. Esto es, que los municipios son los encargados de dar estos servicios a todos los habitantes del municipio y de las localidades. Los recursos federales, en este caso, provienen de Conagua, para el ProAgua, pero hay otros recursos que también apoyan la infraestructura hidráulica, como lo es SEDATU, el INPI, la Secretaría de Bienestar, y algunas otras que, bueno, los estados están coordinados con ello, con diferentes entidades dependencias, para poder acceder a estos recursos. En el caso de Conagua, se pueden aportar recursos estatales a través del FICE, el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, a través del FAFEF, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades. Hay un programa de hidrocarburos que se aplica en ciertos estados para ciertas localidades y para ciertas acciones. Es decir, hay diferentes oportunidades de inversión de recursos por parte de los estados. Pueden también ser ingresos propios o créditos externos o créditos bancarios de alguna institución. Pueden también ser una aportación de recursos municipales a través de algunos ejemplos, el FISP, que es el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, el PIN, que es el Programa de Inversión Municipal, o el FAF, que es el Fondo de Aportación de Financiamiento de Municipios. Esto es, entre otros fondos, por ejemplo, el Fortamun, en el caso del Distrito Federal, de algunos ingresos propios municipales, ingresos propios de los mismos organismos operadores encargados de la prestación de los servicios, o también si tienen algún acceso a créditos, pues pueden aportarlo para tener una bolsa más grande y poder realizar o ejecutar acciones o más acciones de las que requieran en cada uno de los municipios. Continúo con los programas federales de Conagua. En este caso les voy a presentar el ProAgua, el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento. Estas son las reglas de operación que se tienen vigentes, es decir, reglas de operación 2021. Como todo el mundo sabemos, estamos por finalizar el ejercicio fiscal. Afortunadamente, y con mucho esfuerzo y apoyo tanto de los municipios, los estados, estamos culminando un programa satisfactorio con el cumplimiento de diferentes metas y bueno, sin embargo, les voy a platicar los objetivos de las reglas de operación de este año. El objetivo es incrementar y sostener la cobertura o las eficiencias de los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento, a través del apoyo al financiamiento de obras de infraestructura y de acciones para el desarrollo de dichos servicios en localidades urbanas y rurales del país. ¿Cuál es nuestra población objetivo? Son las entidades federativas, municipios, organismos operadores y comités comunitarios quienes podrán ser los ejecutores de las acciones en beneficio de los habitantes de las localidades urbanas y rurales, haciendo énfasis en regiones y municipios con mayores rezagos de servicios que están identificados tanto por la Conagua,
a partir de diferentes criterios, como son información de INEGI, número de habitantes, coberturas, a través de las zonas de atención prioritaria reconocidas por el Coneval, y diferentes criterios que hacemos una investigación para saber cuáles son las localidades, tanto rurales como urbanas, que más apoyo requieren. También tenemos las localidades de alta y muy alta marginación conforme al CONAPO, o bien los mayores porcentajes de pobreza extrema, que reitero, son datos que obtenemos de INEGI. Estos son los requisitos, son 19 requisitos, los que de manera general se solicitan en las reglas de operación 2021 para poder participar en el ProAgua. El primero es el escrito libre bajo protesta de decir verdad, que cuentan con todos los requisitos. Esto es, un ejemplo del documento, es simplemente un documento que manifieste que cuenta con lo que se está solicitando en este primer inciso de requisito. En el inciso B, es necesario suscribir un convenio entre los gobiernos estatales y federales. Este es el convenio vigente que debe de formalizarse entre el gobierno del estado y la CONAGUA, de los cuales la mayoría están vigentes, están a punto de terminar esa vigencia. Hay algunos estados, 3, 4 estados, que ya terminaron la vigencia de este documento, y ahorita estamos llevando a cabo el procedimiento de validación del modelo de este convenio para poder suscribirlo con las nuevas entidades, con las nuevas administraciones en las entidades federativas. El inciso número C, demostrar capacidad técnica y administrativa. Esto es a través de un organigrama y del manual de organización del ejecutor o del participante, en el cual se vea que tiene tanto capacidad técnica y administrativa, y sobre todo en los procesos de licitación. El inciso B, presentar evidencia de asignación de recursos de contrapartes. Como bien saben, este programa, al igual que algunos otros de otras dependencias, se requiere de la participación de recursos que provienen de la contraparte. Puede ser Estado, municipio o organismo operador, como lo comentaba hace un rato. Debe de presentar el documento de la Secretaría de Finanzas de cada estado, en el cual se manifiesta la calendarización de asignación de recursos. El inciso E, demostrar que se está al corriente en el pago de derechos de aguas nacionales y descargas de aguas residuales. Este es un documento que acredita, reitero, estar al corriente en estos pagos, y que nuestros compañeros regionales en los organismos de cuenca o direcciones locales en los estados representativos de CONAGUA verifican y validan esta información. En el caso de algunos municipios que no se encuentran al corriente por X circunstancias, deberán acercarse a estas direcciones locales, organismos de cuenca, para ver de qué manera pueden formalizar o firmar algún convenio de pagos, ¿no? El inciso número F, haber concluido el cierre de ejercicio 2020. El documento es tener el cierre debidamente firmado y validado. El inciso número G, el requisito, obras y acciones deben de provenir de un POA o de un PDI. El POA es el Programa Operativo Anual y el PDI es el Plan de Desarrollo Integral. ¿Cuál es la diferencia? El POA proviene a su vez de un banco de proyectos. Esto es, cada municipio, cada localidad que desee participar debe de presentar a nuestras direcciones locales, organismos de cuenca, todo el requerimiento de acciones, estudios, proyectos u obras que quieran ejecutar en el ProAgua. Sin embargo, antes de poder formalizar un anexo de ejecución o un anexo técnico para participar, es necesario que cuenten con una validación técnica. Esta validación técnica, una vez obteniéndola, esa acción se integra en el banco de proyectos y a su vez, cuando lo solicitemos, que es en el mes de noviembre, que de hecho para el próximo ejercicio 2022 ya estamos solicitando el programa operativo anual
para el próximo año. Este programa operativo anual es un documento de planeación, de programación de recursos y es un estimado, toda vez que no tenemos la asignación a través del PEF, que ya esté autorizado o autorizados los montos en cada estado. Me regreso un poquito. El banco de proyectos son las acciones ya validadas técnicamente por nuestros compañeros de Conagua. El POA se integra con acciones de ese banco de proyectos y con una limitante en cuanto a recursos o un techo financiero. Solicitamos que el POA lo integren con un monto similar al que se dio a conocer a principios de este año, en enero, para la ejecución del ejercicio 2021, para cuestiones de planeación. Es decir, el siguiente año ya arrancamos de una base similar a la que se ejerció o la que se asignó en este ejercicio, y si por alguna circunstancia el recurso es mayor o fuera menor, que es como está sucediendo, pues ya nada más hacemos ciertos ajustes en ciertas acciones para poder apegarnos a la asignación del techo del siguiente ejercicio. El Plan de Desarrollo Integral, o el PDI, es un documento que cada organismo operador debe de llevar a cabo para poder participar en el PROAGUA y sobre todo en las acciones de mejoramiento de eficiencia. En años anteriores, este PDI, en conjunto con un organismo financiero internacional, como lo es el Banco Interamericano de Desarrollo, se desarrolló este documento para tener una planeación en los organismos operadores. Por diferentes circunstancias, ya no se siguió o continuó con este crédito externo con el Banco Interamericano de Desarrollo. Sin embargo, la Conagua, con el fin de aprovechar los planes de desarrollo que se ejecutaron, continuamos para los siguientes ejercicios utilizando este documento de planeación, reitero, en organismos operadores. El documento para cumplir este requisito es ya sea el programa operativo o el plan de desarrollo integral, debidamente integrado con proyectos que cuenten con la validación técnica. El requisito H, presentar el programa operativo anual. Esa es la propuesta, debe ser enviada por el Estado. Les comentaba hace un rato que ya estamos solicitando en este mes de noviembre el programa operativo anual para la ejecución del 2022. El inciso número I, el requisito es entregar el cuestionario que está en el anexo número 3. Es un cuestionario de organismos operadores. Está dentro de las reglas de operación, las cuales, no lo comenté al principio, pero están publicadas en el diario oficial de la Federación. Y para el siguiente ejercicio estamos ahorita en trámites de la validación por parte de Semarnat, por parte de la Secretaría de Hacienda, de nuestras reglas de operación, para poder publicarlas en el mes de diciembre. Este cuestionario se encuentra dentro de esas reglas de operación y es un requisito. El inciso número J, destinar recursos para Escuela del Agua. La Escuela del Agua es un proyecto de la Comisión Nacional en la cual se da capacitación a diferentes participantes en este tema hídrico, como lo pueden ser las personal de comisiones estatales, personal de organismos operadores, personal de municipios, y para el siguiente año lo vamos a ampliar para integrar al personal de comités comunitarios. Este es un documento obligatorio, y más que un documento, un requisito obligatorio. El inciso K, estudios y proyectos que estén desarrollados e integrados de acuerdo al MAPAS. El MAPAS es el Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, que es con lo que la Comisión Nacional del Agua da la validación por parte del organismo de cuenca o dirección local a estos estudios o proyectos que se presenten. El inciso L, el requisito, acreditar la legítima posesión del predio. Esto es que en algunos localidades o municipios donde se quieran hacer, por ejemplo, alguna planta de tratamiento o alguna planta potabilizadora, que es necesario que se cuente ya con la posesión del predio, porque nos ha sucedido en diferentes años anteriormente, que avanzamos con todo, avanzamos con la formalización de anexos, avanzamos con el flujo de recursos, y por X circunstancias de no tener esa legítima posesión, que el dueño ya no
ya no quiere continuar o ya tiene otros planes o ya cambió de opinión, se echa todo para atrás. Esto, pues obviamente, es tiempo, es recurso que estaba asignado, que tenemos que volver a buscar proyectos validados para poder reasignar ese tipo de recursos. Entonces, ahora por eso es un documento o un requisito para este tipo de acciones. Y es un documento oficial que acredite la posesión legal, una autorización notariada, una cesión de derechos, una donación por parte del legítimo propietario. El inciso número M, permisos y trámites legales aplicables. Los documentos son alguna documentación que emita Semarnat, que emita Conagua, que emita el propio Estado, permisos de paso, etc. El inciso número N, el resolutivo favorable de la manifestación de impacto ambiental por parte de Semarnat. El documento, pues obviamente es el mismo resolutivo. Esto es en acciones cuando aplique, no es para todas las acciones, ¿no? Otro requisito, el inciso número 2, la supervisión técnica. Debe estar señalado en el anexo técnico que se formalice cuál es el porcentaje de supervisión técnica que se debe de asignar. El inciso número P, el catálogo general de precios unitarios de la Conagua u órgano rector. El documento es el catálogo de precios. Para cada una de las obras se debe de presentar el presupuesto base para poder obtener la validación técnica. Este presupuesto base debe de estar integrado con información emitida por el catálogo de precios que emita la Conagua o, en su caso, y justificado el documento que emita la entidad rectora en el Estado, en donde este catálogo de precios esté publicado en alguna página o en algún documento oficial. El inciso número K, no haber recibido apoyo para la misma acción en una localidad en los últimos 5 años. Esto es, hemos encontrado en años anteriores, y por eso hemos ajustado un poco las reglas, que las acciones que ya se apoyaron hace 2, 3 años, nos vuelven a solicitar recursos para apoyar esa misma acción. Se hace un análisis y si hay una justificación, supongamos que en el caso de algún fenómeno natural que dañó, que afectó esa infraestructura, pues se podría considerar. Sin embargo, si no hay ninguna justificación, no se podría apoyar esa misma acción de esa localidad. Esto es con un escrito de la Conagua que acredite que no ha recibido apoyo en los últimos 5 años esa acción. El inciso número R, para las acciones de desinfección de agua, es contar con un escrito que indique 2 puntos. Primero, que va a incrementar y a sostener la cobertura de desinfección del agua para consumo humano. Y el segundo, presentar el reporte del indicador de desinfección del cierre de ejercicio anterior. En el número 2 es un plan de seguridad del agua que debe de presentarse para poder considerar las acciones en el caso de que se tenga este plan. El número 3, mayor incidencia de enfermedades infecciosas gastrointestinales por origen hídrico. Esto es a través de las Secretarías de Salud, manifiesta o establece algunos reportes y de cuáles son las enfermedades más infecciosas originadas por el agua. Los documentos, los dije seguidos, los voy a decir en el mismo orden. Es el modelo del escrito establecido en el manual de operación y procedimientos del PROAGUA. Para el número 2, en caso de que existan, debe de proponerlo en el mismo anexo anexo técnico. Y el número 3 es el boletín o reporte epidemiológico estatal o municipal de dichas enfermedades o el documento del área de epidemiología o riesgos sanitarios del Estado. Dentro del PROAGUA y dentro de las reglas de operación se han establecido la priorización de obras y acciones. Antes de continuar con esta priorización, quiero hacerles una precisión. En los requisitos anteriores,
y de acuerdo a un análisis que hicimos con todos los compañeros de oficinas regionales, direcciones locales, organismos de Cuenca, en donde se invitó a algunas comisiones estatales a participar en esos talleres para afinar o ajustar detalles en las reglas, encontramos que algunos de los requisitos no eran precisamente requisitos para participar en el ProAgua, sino más bien eran requisitos para poder obtener la validación técnica. Algún ejemplo, el catálogo de precios de la Conagua o que el proyecto estuviera integrado de acuerdo al manual de agua potable, alcantarillado y saneamiento en mapas. Estos dos documentos nos sirven para que previamente se le dé la validación técnica a la obra o al proyecto. Por eso, para las siguientes reglas de operación, hicimos algunos ajustes, algunas precisiones para poder establecer definitivamente cuáles son los requisitos para participar y cuáles son los requisitos previos para que el proyecto tenga la validación técnica. Bien, continuando con la presentación, la priorización de obras y acciones. En primer orden de atención, se deben de atender acciones que vengan de recomendaciones de derechos humanos o que deriven de acuerdos internacionales. Estas son las primeras que atendemos previo a entrar a la priorización. Con esta priorización se busca contribuir al cumplimiento del derecho humano al agua y al saneamiento. Los criterios que se establecen en las reglas, o que se establecieron en las reglas de este año, fueron los siguientes. El primero es atender a localidades con mayor grado de prioridad de atención de los servicios determinado por la Conagua. Como les comenté a su momento, la Conagua determina a través de un listado que se publica en el portal cuáles son las localidades con mayor grado de prioridad de atención. Este grado de prioridad se otorga con diferente información de INEGI, CONAPO, CONEVA. Creo que dejamos de escuchar, ¿verdad? Al ingeniero Toledo. Al parecer tuvo un problema con su conexión porque yo lo veo congelado. Lamentablemente, Gis, si les parece, Nacho, vamos a esperar y si no, pues que la contadora, si es tan amable, pudiera continuar con la presentación de ella. Es interesantísimo lo que está presentando el arquitecto, pero pues el internet a veces nos juega así. Esperaremos, por supuesto, que regrese él para que pueda terminar. Correcto, coordinador. Esperamos unos momentos. Gracias. Claro que sí, para Nacho. que pueda restablecer su conexión y pueda seguir. Si Claro no, que sí. seguimos con la contadora Dolores. Excelente. Si me permiten, coordinador y Nacho, tal vez fue un problema en Conagua porque veo que también Diana, la ingeniera Diana y la ingeniera Villamil se Sí, desconectaron al mismo tiempo. sí es cierto, Gis. Muy buena observación. Vamos a esperar, ojalá puedan regresar y sí puede ser una situación de allá sin duda. Nacho, si tú quieres comentar lo que gustes, tú o Paola, del tema, o si abrimos la voz mientras hay varios comentarios, preguntas, Gis, a lo mejor si quien quiera levante la mano, colegas, compañeras, compañeros, tome la voz en lo que regresan nuestros colegas de Conagua, por favor. Adelante, Nacho. Gracias, coordinador. Pues sí, pues bueno, vamos a aprovechar ahorita para mencionar que las reglas de operación de Conagua se publican aproximadamente en los últimos días del mes de diciembre o en los primeros días de enero, dependiendo, ¿no? Pero más o menos es el periodo de publicación de las reglas de operación para todos aquellos interesados, pues puedan estar al pendiente cuando se vayan a publicar en el Diario Oficial de la Federación. Y bueno, ya una vez que se publican, pues ahí en las reglas de operación les marcan un periodo específico para poder presentar el proyecto con todos los requisitos y la documentación que ahorita estaba señalando el arquitecto Gerardo Toledo, para que entonces ustedes puedan presentar esa información y puedan estar a tiempo para poder hacer la gestión de los recursos, porque sí, es muy importante en este sentido señalar que
hay periodos de tiempo perfectamente especificados. Entonces, en los casos en los cuales se presenten, por ejemplo, un proyecto fuera de tiempo, pues ya no va a poder ser acreedor a los recursos que otorga Conagua para el proyecto específico. Entonces, sí es necesario que se revise con todo detalle las reglas de operación para que a partir de ahí, entonces se pueda identificar ya de manera más específica todos estos requisitos y documentos y los tiempos para poder avanzar en la integración de la información y en la presentación del proyecto. Eh, es todo un proceso el que hay que seguir, entonces sí, de parte con agua hay que cumplir con cada uno de estos pasos para poder estar a tiempo y poder presentar o poder hacer la entrega de recursos en los tiempos estimados. Entonces, por eso es que se establecen estos tiempos específicos para la entrega de proyectos y sí es muy importante que se pueda cumplir con todo esto, ¿verdad? Entonces, bueno, ahorita la invitación sería esa, a que puedan estar atentos al momento en el cual se vayan a publicar las reglas de operación de los distintos programas. Y que como les comentaba hace rato, pues se apoyan para diversos rubros. Este programa es muy importante porque sí nos puede brindar mucho apoyo para poder llevar a cabo diversos proyectos, como señalaba el arquitecto Toledo, como puede ser, por ejemplo, en el caso de plantas de tratamiento de aguas residuales, que sabemos que pues es una de las infraestructuras más complejas y más costosas. Entonces, pues ahí está esto también para, por ejemplo, lo que son sistemas de potabilización de agua, lo que es la propia infraestructura de agua y para otros proyectos más específicos, ¿verdad? Como puede ser, por ejemplo, en las comunidades pequeñas, ¿verdad? En las cuales pues se requieren proyectos más específicos de acuerdo a las características de estas comunidades, ¿verdad? En donde pues una infraestructura tradicional como sería la que opera en una ciudad, pues no es tan viable, ¿verdad? En las comunidades pequeñas por la distancia, a lo mejor lo aislados que estén estas comunidades. Entonces, hay también apoyos específicos para apoyar a estas comunidades para que puedan contar, por ejemplo, con lo que son sistemas para la captación de agua pluvial, ¿no? Que en muchas ocasiones, pues, es lo más eficiente en este tipo de comunidades, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo importante es que podamos nosotros revisar las reglas de operación para que a partir de ahí, entonces, podamos identificar, pues, todos estos apoyos. Y muy importante señalar, ya nosotros una vez que identificamos el apoyo y que trabajamos en el proyecto, sí es importante que se puedan identificar todos los requisitos que se señalan, porque en el caso en el cual no haya el cumplimiento de algún requisito o de alguna documentación, pues bueno, eso significa que se va a rechazar el proyecto. Por supuesto que hay un tiempo para poder presentar el proyecto, poderlo revisar y hacer observaciones, ¿no? Pero sí es importante estar atento a esas observaciones para que se puedan atender, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es el comentario que quería hacer y pues me gustaría darle la palabra a mi compañera Paola para que pudiera leer algunos comentarios. Muchas gracias, Nacho. Si me permites, a ver si puedes contactar a nuestros grandes colegas de Conagua. Seguramente, como dijo Gis, tuvieron algún problema quizá de energía eléctrica y por eso es que no regresan, porque los tres están fuera. Y obviamente, repito, aquí estamos, pero si no pueden regresar, porque a veces pasa eso lamentablemente, pues lo que propondría a todas y a todos es leer comentarios, intercambiar algunos puntos de vista, repondríamos la sesión, pero tendríamos que cerrar, porque realmente pues falta el cierre de la presentación del arquitecto y faltaría toda la presentación de la contadora, y es muy importante. Y todo lo que Nacho hizo favor de comentar me recuerda, Nacho, cuando tomamos esa decisión de suspender algo que fue fantástico, que además coordinaba Nacho, que era allá está Diana, excelente. Nada más pregúntale a Diana, Nacho, a ver si va a poder regresar tanto el arquitecto como la contadora y retomaríamos. Excelente, Gis, muchas gracias. El arquitecto ya está conectado. Y una Excelente. disculpa, ya nos estamos conectando, también tuvimos fallas con el internet aquí. No se preocupen, Diana, bienvenida de vuelta, muchas gracias y bienvenido, arquitecto.
Gracias, perdón, tuvimos una falla técnica. Bien. Bien, continuamos. Sí, sí me escuchan y sí ven la presentación, ¿verdad? Sí, Gracias. arquitecto. Qué amables. Bien, me quedé en esta lámina, que es la de priorización. Les había comentado ya el primer criterio, el segundo criterio también, que son las acciones de desinfección de agua. Para el criterio número 3, también se nos había comentado, las acciones que promuevan el reuso de los productos de las plantas de tratamiento de aguas residuales. El criterio número 4, las acciones que provengan de instrumentos de planeación, como planes estatales, municipales o regionales. Y por último, y creo que ahí me quedé, en el criterio número 5, las obras de continuidad. Aquí les comento que para el siguiente ejercicio, este criterio número 5 de obras de continuidad, le dimos un poquito más de peso y decidimos subirlo a un criterio 3, me parece, toda vez que analizamos y determinamos que si ya se les había otorgado a acciones recursos en años anteriores, pues no era conveniente dejarlas atrás esas acciones, sino continuar hasta su conclusión. Por eso es que estas obras de continuidad, cuando las obras se hacen por etapas, decidimos darle una priorización más alta. Anteriormente les comenté los requisitos generales para participar en el ProAgua y ahora les comento los requisitos específicos, en este caso para localidades rurales. Esto es la solicitud de apoyo por parte de la localidad. Esto es a través de los organismos de cuenca o direcciones locales. Si cuentan con un comité comunitario, este debe de estar reconocido por el municipio. El compromiso de pago de cuotas para la operación y mantenimiento, sobre todo en las acciones de plantas de tratamiento, por ejemplo. En obras por cooperación, el comité específico reconocido por el municipio debe de señalar el compromiso de que va a participar con mano de obra y se va a hacer cargo de la gestión, administración y funcionamiento de estas acciones. Las tecnologías, en caso de localidades rurales, deben ser de bajo costo de operación y de mantenimiento. Los productos deben de ser mejorados con tecnologías de operación y mantenimiento que no se obliguen a adquirirlas con un solo proveedor. La Conagua podrá proponer proyectos piloto en los casos de localidades rurales y en las acciones de desinfección se deben de impulsar tecnologías a nivel intradomiciliar. Los porcentajes de apoyo para las localidades rurales que estaban o que están establecidas en las reglas de operación de este año son las siguientes. De acuerdo al tipo de acción y al tipo de subcomponente establecido en las reglas en el anexo número 4, los subcomponentes pueden ser acciones nuevas, mejoradas, para rehabilitación o para mejoramiento de eficiencia. Los porcentajes van de acuerdo a las siguientes columnas. El porcentaje máximo de aportación federal. Tenemos un porcentaje base para acciones nuevas que incrementen cobertura, es hasta un 60% del apoyo federal. Para acciones mejoradas, hasta un 40%. Para acciones que rehabiliten la infraestructura, un 30%. Y para acciones de mejoramiento de eficiencia en organismos operadores, hasta un 50%. En las localidades establecidas o señaladas como zonas de atención prioritarias, priorizadas por la Conagua, cuando son acciones nuevas que incrementen cobertura, el porcentaje puede ser hasta un 90% de aportación federal. Para acciones cuando se mejore la infraestructura, hasta un 50%, y para acciones de rehabilitación, hasta un 40%. El mejoramiento de eficiencia también son 50% la aportación máxima federal. En localidades dispersas en pobreza extrema, con alta y muy alta marginación, o con cobertura de agua potable inferior a 20%, en acciones que incrementen cobertura, acciones nuevas, puede ser hasta un 70%, en acciones de mejoramiento hasta un 50%, en acciones
para rehabilitación hasta un 40% y en acciones de mejoramiento de eficiencia hasta un 50% también. Localidades que presentan situación de emergencia o enfermedades de origen hídrico, se puede apoyar en cualquiera de los subcomponentes hasta un 100% de aportación federal. Las obras por cooperación de agua potable puede ser hasta un 80% en acciones nuevas, 50% en acciones mejoradas y rehabilitadas, al igual que en las acciones de mejoramiento de eficiencia hasta un 50%. Pueden haber porcentajes adicionales, por ejemplo, un 10%, si la localidad se encuentra clasificada como localidad indígena o igualdad de género en los comités que integran esta localidad. Para acciones en plantas de tratamiento de aguas residuales en localidades que utilicen o que apliquen reuso directo, puede ser mayor a un 60%, puede ser hasta un 5% adicional. Un 20% adicional para plantas de tratamiento de aguas residuales en localidades que destinen al menos el 60% del agua residual tratada como agua liberada. Los proyectos no convencionales se apoyan hasta con un 80% de recurso federal, los estudios y proyectos se apoyan con 85% de recurso federal y hasta 2.5% de recursos se consideran en ejecución de obras en localidades rurales para la atención social. La suma de todos estos porcentajes, en algunos casos que puedan acceder a porcentajes adicionales, no puede rebasar el 100% del apoyo federal. Aquí me detengo un poquito, les hago una precisión también para que se tome en cuenta para las reglas del siguiente año. Esta tabla va a cambiar un poquito, toda vez que, por ejemplo, en la columna número 3, en donde decimos que es el 100% de apoyo federal, este 100% federal está considerado en los transitorios de las propias reglas. Cuando hay una situación de emergencia, o ya sea por enfermedad o por fenómenos naturales, está considerado el apoyo al 100%, por lo cual no debe estar reflejado en esta tabla, ese ya está considerado de otra manera. Y también se va a cambiar la estructura o la presentación del apoyo de porcentajes, toda vez que, como Conagua emite el listado de grados de prioridad, ahora nos vamos a ir a las acciones en localidades con mayor grado de prioridad, van a tener un mayor porcentaje. Y así nos vamos a ir de acuerdo a rangos de 90 a 100, de 80 a 90, de 70 a 90, por ejemplo, en grado de prioridad, son los porcentajes que se van a estar asignando. Esos son los requisitos específicos para las localidades urbanas. En primer lugar, tenemos que cuando un organismo operador haya recibido apoyos en los últimos 5 años, deberá manifestar que el sistema se encuentra en operación. Y, en segundo lugar, para acciones de desarrollo integral, deben de considerarse los siguientes incisos. Primero, que el organismo operador atienda poblaciones preferentemente entre 50,000 y 900,000 habitantes. El segundo, presentar una solicitud de adhesión. El tercero, tener una figura de organismo descentralizado. El cuarto, no estar concesionado ni total ni parcialmente. El 5, firmar un convenio de participación entre el organismo operador y el organismo de cuenca o dirección local que corresponda. El número 7, que debe ser 6, 1, 2, 3, 4, 5, el 6, todas las acciones a apoyar deben de provenir del plan de desarrollo integral. Y el último, quienes no hayan ejercido la totalidad del recurso en el año anterior, 2020, deberán haberlo justificado antes del tercer trimestre del año anterior. El por qué no culminaron con ese recurso. Aquí hago otro paréntesis y les comento, estos incisos se habían acordado con el Banco Interamericano de Desarrollo cuando el programa de desarrollo integral estaba considerado dentro del crédito externo. Para el siguiente año, como ya no va a haber crédito externo, pero se pretende seguir apoyando a organismos operadores en el mejoramiento de la eficiencia, estamos considerando algunas de estas requisitos. No van a ser todos, toda vez que ya no hay crédito externo o préstamo,
pero son de las modificaciones que va a haber para el siguiente ejercicio. No les puedo precisar aún cuáles son para el siguiente ejercicio, porque las reglas están en revisión, están en validación por parte de Semarnat y de Hacienda. Bien. Estos son los porcentajes de apoyo en localidades urbanas. Tenemos la misma tablita. En la primera columna están las acciones que se incorporen en cada uno de los subcomponentes. Nuevo mejorado, rehabilitado, mejoramiento de eficiencia y o desarrollo integral. El porcentaje aquí para las localidades urbanas va de acuerdo a su población. Localidades de 2.500 a 14.999 habitantes es hasta un 70% cuando son acciones que incorporen cobertura, acciones nuevas, hasta 50% en mejorado y rehabilitado, al igual que en mejoramiento de eficiencia. Aquí no aplica en desarrollo integral, toda vez que uno de los requisitos que comentaba anteriormente eran para localidades entre 50.000 a 900.000 habitantes, por eso es que no aplica para desarrollo integral. Las localidades de 15.000 a 49.999 habitantes es hasta un 50% de apoyo federal cuando son acciones nuevas, 45% cuando son mejoradas, rehabilitadas o de mejoramiento de eficiencia. Localidades de 50.000 a 99.999 son 50% también de apoyo federal cuando son acciones nuevas y 45% cuando están consideradas acciones para mejoramiento, rehabilitación o mejoramiento de eficiencia. En localidades de 100.000 a 499.999 habitantes es hasta 45% para acciones nuevas y 40% en las tres subcomponentes, mejorado, rehabilitado o mejoramiento de eficiencia. Aquí, como ya hay, desde la columna anterior, perdón, como ya son localidades de 50.000 habitantes o más, las acciones para desarrollo integral estaban consideradas en un 50% base y esto podría incrementar hasta un 70% para localidades clasificadas en zonas de atención prioritarias, clasificadas por Conagua, o hasta un 70% también para cuando se presentaran acciones en paquetes integrales. Estas acciones en paquetes integrales también deben de estar establecidas en el plan de desarrollo integral de cada organismo operador. Y por último, las localidades de 500.000 habitantes o más habitantes es 40% de apoyo federal cuando son acciones nuevas, 30% en cualquiera de los tres subcomponentes mejorado, rehabilitado, mejoramiento de eficiencia, y en desarrollo integral aplican los mismos porcentajes que comenté hace un momento. En este caso, se mantienen los incrementos de participación federal considerados en 2020 y se añaden los siguientes. Los proyectos no convencionales se apoyan hasta con 80% de recurso federal, estudios y proyectos también con 85% de apoyo federal y hasta el 2.5% de recursos considerados en la ejecución de obras en localidades urbanas para atención social. De igual manera, la suma de porcentajes no puede rebasar, en este caso de localidades urbanas, el 90%. Al igual que en las localidades rurales, hay algunas consideraciones para un porcentaje adicional. Esto es un 5% si la acción proviene de un plan de gestión hídrica de largo plazo, hasta un 15% adicional cuando las plantas de tratamiento en localidades se utiliza un reuso mayor al 60%, y para plantas de tratamiento en localidades con reuso directo de al menos 30%, un 10% adicional. Para plantas de tratamiento en localidades que destinen al menos el 60% del agua residual liberada, pueden obtener hasta un 30% adicional. Ahora les voy a comentar algunas de las problemáticas más comunes que nos hemos encontrado a través de años anteriores para la aplicación o para el seguimiento del programa. Esto es en algunos casos, no es en todos, obviamente. Hay poca o nula capacidad de gestión en localidades pequeñas y rezagadas en coberturas para participar en el programa. Es decir, que estas localidades, a pesar de que tienen una mayor necesidad, pues no hay una buena gestión por parte de los municipios o de algunas localidades o de algunos comités para poder participar. Es decir, no hay acercamiento, no hay
no había alguna capacitación específica para estas pequeñas localidades, que ahora en los siguientes ejercicios o en el siguiente año ya se está considerando capacitarlos para que se puedan apegar y recibir el beneficio del programa. ¿Hay alguna se han presentado alguna confusión en la aplicación de los instrumentos normativos de diferentes programas? Se ve también una mala planeación para ejecutar las obras y acciones programadas. Esto es, les comentaba hace un momento, de los derechos de uso del predio, la posesión del predio. Esto nos habla de una mala planeación, es decir, sí se tiene la mejor intención, pero no hay una organización que diga, a ver, ya tenemos todo listo para continuar, seguir hasta el final de la ejecución de la obra. Esto y algunas otras acciones que también hemos encontrado. Los flujos de recursos por parte de la Secretaría de Finanzas de los estados, en la mayor veces, en muchas ocasiones, vamos desfasados con respecto a la programación que se estableció en los propios anexos técnicos. Esto ha derivado en que seamos un poquito más estrictos en la solicitud del recurso de contraparte, es decir, debemos tener la cooperación por parte de la Secretaría de Finanzas de los estados para que manifiesten que cuentan con el recurso y que están programados de tal manera que nosotros también, al momento de presentar nuestra programación para erradicación de recursos, pues vayamos coincidiendo y el flujo de recursos para la ejecución de las obras se vaya dando. En muchas ocasiones hemos visto que hay mucho desfasamiento por parte de los estados. Otro es que los estados no manifiestan oportunamente que ya no van a utilizar la totalidad del recurso. Esto nos implica que un recurso que ya tenemos asignado a cierto estado para ciertas acciones, si por alguna situación no lo van a aplicar o no lo pueden utilizar, pues sería conveniente que lo manifestaran oportunamente para nosotros, de acuerdo a la programación, poder reasignar esos recursos y poder optimizarlos, y no al final del ejercicio se puedan perder. Otra problemática es la deficiente operación y mantenimiento a la infraestructura. Es decir, una vez ya concluidas las obras, pues nos encontramos que no hay una organización y administración que opere que dé operación y mantenimiento a esta infraestructura. Eso pues también nos lleva a que en algunos años esta infraestructura se vuelva obsoleta, se deje ahí como un elefante blanco y no se aproveche o no se obtenga el beneficio para el cual estaba diseñada y programada. Otro es incumplimiento en algunos registros del avance físico-financiero. Nuestro programa, al igual que muchos, ustedes saben, está revisado o se evalúa constantemente. Nuestra forma de poder manifestar que vamos avanzando, que vamos bien, es a través del registro del avance, tanto físico como financiero. Si nuestros compañeros en organismos de cuenca, direcciones locales, no hacen esta captura por alguna falla que puede ser interna o alguna falta de información por parte de los ejecutores, pues esto nos va atrasando. Y cuando un organismo fiscalizador nos pide cuentas y entregamos un reporte que obtenemos del sistema y vemos que está muy atrasado, pues es ahí cuando nos empiezan a nosotros a cuestionar, cuando la realidad no es esa, ¿no? La realidad es que pues nada más falta simplemente presentar los reportes de manera oportuna. Otra es que los expedientes no estén integrados. Al principio de los requisitos señalábamos que uno de ellos es una manifestación, un escrito libre en que el ejecutor manifieste o diga que cuenta con todos los requisitos. Sin embargo, esa buena voluntad vemos que no siempre es así, porque los expedientes no están integrados con todos los documentos de los requisitos. Entonces, esta también es un problema común que nos hemos encontrado. Otro es que no, por más irreal que parezca, pues no solicitan la erradicación de recursos. Al no tener el avance físico o financiero, pues nosotros nos damos cuenta que no van avanzando, entonces no sería conveniente dar fluidez de recursos. Sin embargo,
tampoco, a pesar de que sabemos o de que ellos saben que están avanzando, no nos piden o no nos hacen la solicitud de estar radicando recursos de acuerdo a la programación. Otro, como ya les comentaba, no cubren los requisitos generales. Y por último, la falta de proyectos ejecutivos o propuestas que no cumplen con los requisitos. Nuestra forma de planeación la hemos establecido, les comentaba, primero un banco de proyectos, luego un POA, y una vez teniendo eso, podemos a principios del ejercicio siguiente poder formalizar los anexos técnicos y los anexos de ejecución. Estos anexos técnicos y anexos de ejecución son complementos. En el anexo de ejecución establecemos montos totales y en el anexo técnico es el desglose de las acciones con metas, con la estructura financiera de los recursos y son complementos. Una vez firmando estos documentos, nosotros ya podemos empezar a radicar recursos y a trabajar en el ProAgua en cada uno de los estados. Aquí les comento cuál es el flujo de la solicitud de las solicitudes para participar en el ProAgua. Primero, los municipios o los comités comunitarios deben de entregar su requerimiento al gobierno de los estados. Esto es a las comisiones estatales o institutos del agua o el organismo rector que rija en cada entidad. El gobierno del estado, a través de estas entidades, la Comisión Estatal del Agua, la Secretaría de Infraestructura o Secretaría de Medio Ambiente o el equivalente en el estado, recibe los requerimientos e integra su programa operativo, integra los anexos y posteriormente los cierres de ejercicio, pero debe de realizar la priorización de obras de acuerdo con sus instrumentos de planeación estatal y en cumplimiento de las reglas para integrar y resguardar el expediente de cumplimiento de requisitos. Una vez realizada esta programación, esta planeación, el gobierno del estado, en conjunto con la CONAGUA, en los organismos de cuenca o direcciones locales, reciben los POAs, los anexos o los cierres, verifica la validez y aprueba, o en su caso emitirá algunos comentarios, y revisa el cumplimiento cualitativo y cuantitativo de los requisitos. Una vez hecho esto, la CONAGUA en oficinas centrales, a través de la Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, específicamente en la Gerencia de Programas Federales de Agua Potable y Saneamiento, y el Comité Técnico, que está integrado por diferentes gerencias de la misma subdirección, valida y gestiona los recursos, la radicación de recursos, y determina en algunos casos los asuntos que estén clasificados como excepción. Bien, en cuanto a las actividades y los plazos de planeación, los primeros plazos es la actividad, la presentación de acciones para someterlas a validación técnica de la CONAGUA. Esto puede ser desde el 4 de enero hasta el 31 de diciembre. Es decir, todas las acciones y el banco de proyectos son dinámicos, deben de estarse presentando constantemente. ¿Para qué? Para que cuando por alguna situación tengamos recursos o el caso de reasignar recursos, podamos hacer uso del banco de proyectos de cada estado y poder determinar qué acciones apoyar, toda vez que esas acciones se fueron, o ese banco de proyectos se fue alimentando con diferentes acciones durante todo el año. La siguiente actividad, la integración del banco de proyectos con las acciones validadas para el ejercicio 2022. De igual manera, es del 4 de enero al 31 de diciembre. Tienen todo el año para poder alimentar y retroalimentar el banco de proyectos. La siguiente actividad, la integración del Programa Operativo Anual 2022, del 1 al 30 de noviembre, es cuando se está solicitando la integración del programa operativo. Y la siguiente actividad, entregar el correspondiente programa operativo al Consejo de Cuenca, a más tardar en el mes de abril del siguiente año. Esto es para que nuestros consejos de Cuenca puedan darle seguimiento y revisión a los programas operativos. La suspensión de apoyos, aquí viene la parte feíta del programa, ¿no? La suspensión de apoyos a través de la CONAGUA podrá suspender por completo la administración o la administración de recursos cuando se
se apliquen recursos en proyectos que no están considerados en el programa, cuando los organismos fiscalizadores estén facultados, así lo determinen en el caso de alguna revisión, cuando no se hayan depositado los montos correspondientes a la contraparte. Esto es, si no hay flujo de contraparte, pues nosotros podríamos reasignar esos recursos a otros estados. Otro es que no se presenten los avances físicos financieros o los presentados estén por abajo de lo programado, o reitero, no se reporten en tiempo y forma. La suspensión también cuando se constate que se recibió información no veraz en cualquiera de las etapas de operación del programa. Y las sanciones pueden ser a los ejecutores que hayan incumplido las reglas de operación y no podrán ser parte del programa y no podrán participar en los siguientes ejercicios hasta que no hayan subsanado el incumplimiento detectado. Cuando el incumplimiento de la puesta en marcha de las plantas potabilizadoras o de tratamiento de aguas residuales sea causal para que no reciban el apoyo, es decir, el incumplimiento en estas plantas. Y por último, si el ejecutor, ya sea estatal o municipal, no cumplan con los requisitos de participación, pueden ser, es decir, cuando un estado no pueda ser el ejecutor por alguna situación, el municipio podrá ser el ejecutor. O en su caso, si el municipio está incumpliendo con las reglas, el estado es quien podrá ser el ejecutor. Para ello, deberán formalizarse las acciones y los municipios para ejecutar el programa de acciones. Bien, pues hasta aquí mi participación del programa de agua potable, drenaje y tratamiento del ProAgua. Le voy a ceder, si me lo permiten, la palabra a mi compañera, la contadora Dolores Villamil, para que explique los siguientes programas que están a cargo de la Subdirección General de Agua Potable. Por favor, contadora. ¿Sí? Sí. Muchas gracias al arquitecto Gerardo Toledo. Muchísimas gracias, arquitecto. Interesantísimo y de máxima relevancia. Gracias a ustedes, coordinador. Bienvenida, contadora Villamil. Muchas gracias. Gracias. Derivado de nuestro apagón de internet, pues me tuve que asilar aquí con mi compañero y amigo Gerardo Toledo, y desde acá vamos a tratar de atenderlos, porque ya no supe si se restableció en mi lugar o no la red, pero por acá vamos a tratar de cumplir. Bien. ¿Qué le hago esto? Bueno, la participación mía precisamente es presentarles los dos programas para mí muy consentidos y muy emblemáticos. Es el programa de devolución de derechos PRODER y el programa de saneamiento de aguas residuales ProSanear, los cuales son un subsidio que el gobierno federal, a través de nuestra Comisión Nacional del Agua, otorga un apoyo económico a los prestadores del servicio de agua potable, drenaje y saneamiento del país, llámense gobiernos estatales, llámense municipales, llámense los que sea. Ellas, siempre y cuando sean pagadores de los derechos, se les proporciona, se les tramita la asignación de recursos. ¿Por qué yo les digo que trámite? Porque la CONAGUA no es la que devuelve los derechos. Quien devuelve los derechos es precisamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y no mediante devolución de derechos. Asigna a través de subsidios. Esto es muy, muy importante resaltarlo porque todos los recursos que se asignan no dejan de ser federales, deben de cumplir con toda la normatividad de un subsidio. El objetivo del PRODER, aquí la presentación va a la par con PRODER y ProSanear. Realmente el proceso es muy similar y estaré puntualizando las diferencias de uno y de otro programa. Entonces empiezo con el programa de devolución de derechos. El objetivo de este programa es otorgar un subsidio equivalente hasta por el monto de los derechos pagados
a los prestadores del servicio por el uso, explotación o aprovechamiento de aguas nacionales para que con estos recursos realicen acciones de mejoramiento de eficiencia y de infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. Aquí la presentación. ¿Están observando la presentación? ¿No tenemos problema? Aún, ya casi ya la observamos. Gracias. Ok. Permítanme un segundo, vamos a hacer alguna corrección aquí. Ahí va. Ajá. Sí, ahí, la hoja 1 apenas. Les decía, siempre y cuando el prestador de servicio aporte una cantidad de al menos el monto que pretenda recibir como asignación. Este PRODER está fundamentado en la Ley Federal de Derechos, específicamente en el artículo 231A, que gracias a esta modificación al artículo tenemos PRODER. Y el fundamento operacional son los lineamientos para la asignación de recursos, para las acciones de mejoramiento de eficiencia y de infraestructura, es su nombre correcto. Y está publicado el 20 de octubre del 2016. Aquí es donde nos indica la operación del programa. El objetivo del PROSANEAR es también muy similar al del PRODE, es otorgar el subsidio equivalente al monto de los derechos pagados por los prestadores de servicio por el uso, esta es la diferencia, por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales. Esto es el recurso que alimenta o que sustenta al programa PROSANEAR. Y otra diferencia es que aquí exclusivamente va encaminado al mejoramiento de eficiencia y infraestructura, pero únicamente de saneamiento. El fundamento legal está en la propia Ley Federal de Derechos, pero en el artículo 279A. Y también tiene como fundamento operacional un instructivo para la asignación de recursos de PROSANEAR, y este está publicado en 2018. Me parece que 20 de mayo, no tengo la fecha exacta, pero todavía lo tenemos en funcionamiento, está vivo y lo pueden consultar o a través del Diario Oficial de la Federación o en la página de Conagua pueden presentar consultar los dos lineamientos e instructivo. ¿Quiénes pueden participar en ambos programas? De acuerdo a la Ley Federal de Derechos, también indica que los participantes son las entidades federativas, los municipios, organismos paraestatales o paramunicipales. También los particulares concesionados en sustitución de los anteriores, que pueden ser juntas municipales y demás. Las colonias concesionadas, también constituidas como personas morales, pero siempre y cuando el uso de sus aguas sea doméstico. Si no es este caso, no pueden participar. Los requisitos para participar en el PRODER son 5 y muy puntuales, muy sencillos inclusive. Solicitar por escrito ante nuestras direcciones generales u organismos de cuenca el participar en el PRODER en el año de que se trate. Este programa es anual, vale la pena que se indique. Presentar un programa de acciones anualizado. Presentar su registro federal de contribuyentes y en caso que hayan sido beneficiados con este programa en años anteriores, deben estar al corriente en la presentación de haber concluido sus ejercicios anteriores. Es decir, que hayan presentado cierres o reintegros, que no tengan ningún adeudo en este programa. Y estar inscrito en el Padrón Único de Usuarios y Contribuyentes, el PUC. Este padrón, la mayoría de ustedes, si no es que todos, están incorporados toda vez que pagan a través de Declaragua. Ahí en ese momento es cuando los inscriben y ya creo que este requisito
ya lo cumple todo el mundo. Los requisitos para participar en Prosanear. De igual forma, es una solicitud de adhesión la que se presenta, que para este tenemos un formato especial muy grande y pensamos que para este 2022 vamos a generar, o más bien actualizar, tanto los lineamientos del PRODER como el instructivo Prosanear, de tal forma que se haga un poco más accesible y comprensible todo. Eso se los estaremos comunicando a través de nuestras direcciones generales y organismos de cuenca. Presentar también un programa de acciones anualizado. Y todos los formatos están disponibles allá mismo, pero también tiene que presentar su registro federal de contribuyentes y de igual forma estar al corriente en la presentación de cierres o reintegros de años anteriores. Aquí quedó como requisito el cuestionario de situación del prestador del servicio. Este mismo requisito es el que mi compañero Gerardo Toledo se dirigió hace un momentito, que es el diagnóstico. Este es el mismo. O sea, que participe en un lado o participar y con el mismo cuestionario puede cumplir este requisito. Bien. El PRODER y el programa de acciones. Es el primer requisito, el segundo requisito. Después de haber hecho su solicitud de adhesión, el segundo requisito es que presenten un programa de acciones, el cual debe ser anual. ¿Por qué anual? Porque este programa, ya le digo y les reitero, que se sustenta con recursos del pago de derechos. El pago de derechos es anual. Entonces, se implementan las acciones del monto que se pretende pagar anualmente. Por eso, todas las acciones, todos los movimientos, todos los cierres, todo eso debe ser anualizado. Hay que incluir exclusivamente habitantes nuevos. Si nos autorizan cambio de lineamientos, vamos a tener que incluir también a habitantes mejorados, pero eso es hasta que nos autoricen los nuevos lineamientos. Indicar el monto total de la inversión. Sin embargo, el monto total se divide en dos. El federal, que no es otro monto más que el que se piensa que va a pagar el prestador del servicio, y la contraparte, que es el 50% que va a presentar el prestador del servicio. Las acciones deberán clasificarse en agua potable y saneamiento. Aquí le llamamos nosotros componentes del programa. Vale la pena que les platique que los componentes del programa en el PRODER están divididos en dos formas. El componente presupuestal es el que estoy presentando aquí, que es agua potable y saneamiento. El saneamiento trae el drenaje, el alcantarillado y por sí mismo el saneamiento. Sin embargo, los lineamientos presentan tres componentes de acuerdo a la Ley Federal de Derechos, que es acciones de infraestructura de agua potable, es un componente, acciones de infraestructura de drenaje, alcantarillado y saneamiento, y acciones de mejoramiento de eficiencia. Esos son los tres componentes que nosotros estamos presentando en los lineamientos. Lo que van ustedes a anotar en el programa de acciones son las componentes mejoramiento de eficiencia, agua potable y saneamiento. Y con lo que les vamos a devolver son dos componentes nada más, agua potable y saneamiento. Esto es de acuerdo a la Ley de Contabilidad Gubernamental. En caso de cambios o modificaciones, deberán generar programas de acciones modificatorios. Es decir, al inicio del ejercicio, ustedes ven como acciones prioritarias o acciones que pudieran apoyarse con PRODER, las ABC, y al final dentro del ejercicio necesitan modificar sus acciones y ya no van a ser ABC, sino va a ser la B, D, E, F, y lo pueden hacer. No es necesario que solamente sea una sola vez.
pueden hacerla dos o tres ocasiones. No tenemos límite. Es una apertura que le damos a los prestadores del servicio. Los programas de acciones modificatorios deberán conservar sus porcentajes por componente. Estos son los porcentajes que les indiqué en el punto 4, en el bullet 4, y deben de conservarse igual. ¿Por qué deben de conservarse igual? Porque nosotros incorporamos el programa de acciones ante la Secretaría de Hacienda indicando que vamos a requerir recursos de agua potable por tanto monto y recursos de saneamiento por tanto monto. Estos montos los vamos a sacar precisamente de sus programas de acciones. Entonces, si necesitan un modificatorio, ya tenemos registrado esas componentes en Hacienda. Entonces, por eso pedimos que conserven sus porcentajes, porque si no, la Secretaría de Hacienda no nos los autorizaría, porque así ya los tramitamos de origen. El programa de acciones del ProSanear es igual, debe de ser de acuerdo al monto que pretendan pagar. Me voy a saltar esta lámina porque la voy a enlazar con otra del ProSanear. Aquí con otra de PRODER para que sea entendible la diferencia. En el caso del PRODER, los programas de acciones de igual forma son anuales, deben de incluir, aquí no serían habitantes, salvo en caso de saneamiento, tal vez pudieran incluir habitantes, sin embargo no lo estamos requiriendo en el programa de acciones de ProSanear. No se clasifican las acciones en agua potable y saneamiento, derivado de que únicamente nos vamos a aplicar el componente saneamiento. Y también pueden hacer modificaciones, de igual forma como se las comenté hace un momentito, 2, 3 programas de acciones modificatorios. Me regreso en un momento con esto. La estructura financiera. La estructura financiera, la aportación federal corresponde, del PRODER, perdón, la aportación federal corresponde al pago de derechos que genere el prestador de servicios, es el mismo monto que va a recibir. Y la contraparte, cuando aplique el recurso, no puede ser menor al 50%. Esto es el total del programa de acciones, como se lo comenté a un principio. Para el ProSanear tenemos una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Aquí el porcentaje de contraparte va a ser de acuerdo al número de habitantes que atiende el prestador de servicio. Es decir, les voy a poner un ejemplo. Si el prestador de servicio paga 1,000 pesos, pero tiene 500,000 habitantes, tendría que pagar, poner de contraparte 1,000 pesos. Si el prestador de servicio paga los mismos 1,000 pesos, pero tiene de hasta 500,000 habitantes, aporta un 60%, es decir, 600,000 pesos. Digo, perdón, es 60,000 pesos. Si el prestador de servicio tiene hasta 100,000 habitantes, únicamente va a aportar el 30%, o sea, 30,000 pesos. Del mismo ejemplo, y si no llega a los 15,000 habitantes, no aporta contraparte. Todo el recurso lo puede utilizar sin aportar nada. Ahora les voy a decir, para estos programas es muy conveniente tratar de aplicar el recurso de una forma multiplicadora. Por eso es que hablamos del PRODER, que es 50-50, porque multiplica el recurso, duplica el recurso que se le asigna, y con la aportación que va a poner el prestador de servicios, vamos a multiplicar el monto de inversión a nuestras acciones. Bien. Las acciones elegibles que tiene el PRODER. Las acciones elegibles de infraestructura de agua potable, seguramente ustedes son mucho más conocedores, pero es una gama muy amplia la que podemos aceptar como acciones elegibles,
lo que les estoy poniendo aquí son ejemplos realmente, porque podemos abrir mucho más la gama de acuerdo a las necesidades del prestador del servicio. Son obras de captación y sustitución de fuentes de abastecimiento, líneas de conducción, plantas potabilizadoras, tanques de regulación de almacenamiento, redes de distribución, rehabilitaciones, macromedición, micromedición. Bueno, la micromedición va en mejoramiento de eficiencia. Todo esto solo considerando las aportaciones o los montos que van a pagar los prestadores de servicio o los municipios en este caso. Las acciones de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales elegibles son las obras de recolección, conducción, tratamiento y emisión de aguas residuales generadas que contribuyan al mejoramiento de las condiciones del medio ambiente, la rehabilitación de infraestructura, de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. En caso de que requieran otro tipo de acciones, se valorarán las mismas y de tal forma que las pudiéramos reubicar, pero normalmente sí apoyamos todo lo que ustedes nos presentan. Las acciones elegibles del PRODER también, dentro del rubro mejoramiento de eficiencia, es la micromedición, detección y control de fugas, sistema comercial, padrón de usuarios, automatización de sistemas de facturación, catastro, capacitación técnica, acciones que aseguran ahorros de energía eléctrica y acciones de generación de energía alternativa, camiones pipas inclusive, única y exclusivamente para transportación de agua potable, no para otro tipo para agua residual no, pues. Equipos de desasolve, detección de fugas, equipos de cómputo, siempre y cuando estén asociados al sistema técnico y administrativo, y planes de desarrollo integral. Sin embargo, estos planes para el siguiente ejercicio no los vamos a poder financiar con el programa. ¿Me regreso? Sí. El Prosanear. Las acciones que podemos apoyar con el Prosanear, como ya les comento, únicamente son de infraestructura y mejoramiento, pero de saneamiento. Entonces, estas construcción, ampliación y rehabilitación de infraestructura para la recolección y conducción de aguas residuales, ¿sí?, generadas inclusive en centros de población, recolección y saneamiento y disposición de lodos producidos durante el tratamiento, producción y captación de biogás, el reuso y utilización e intercambio de agua residual tratada, uso y manejo de fuentes de energía alternativa, estudios y proyectos para recarga de acuíferos con aguas residuales tratadas. Para este programa también se apoya en operación de saneamiento, acciones necesarias para el saneamiento de aguas residuales, cumpla con los parámetros establecidos en el permiso de descargas en las normas oficiales mexicanas. El PRODER no apoya operación, nada de operación, pues. El ProSanear sí. Para acciones de mejoramiento de eficiencia, tenemos las adquisiciones y obras tendientes a incrementar las acciones referentes al saneamiento de aguas residuales, proyectos ejecutivos y estudios de la situación del sistema de alcantarillado y saneamiento de las localidades. Planeación a corto y mediano plazo. Esto es lo que apoya ProSanear. También es una amplia gama si se observa. Bien, miren, ahora tenemos otros apoyos. Otros apoyos en ambos programas. Tenemos el consumo de energía eléctrica. Hasta este momento tenemos todavía ese apoyo. ¿Por qué todavía? Porque, como les comentaba al principio, la ley dice que son acciones, que los recursos que se asignen deben de ir dirigidos a la infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento y al mejoramiento de la eficiencia. El consumo de la energía eléctrica están considerados como gastos de operación. Sin embargo, estamos
teniendo pláticas específicas para que nos dejen seguir apoyando con este mismo porcentaje a todos los prestadores de servicio. Y de igual forma, tienen que poner un porcentaje igual. Y luego estamos también apoyando un 2% para capacitación técnica. Y de igual forma, todo lleva contraparte, entonces el porcentaje sería lo mismo. Y acciones de desinfección de agua hasta el 100% del total asignado federal cuando un organismo o un prestador de servicio reciba 25,000 pesos. Este programa se caracteriza por tener participantes pequeños, medianos y grandes. Tenemos participantes que nos pueden recibir en un año 10,000 pesos y participantes que pueden recibir 350,000 pesos, millones de pesos. Entonces es una diferencia tremenda, pero tenemos alineados tanto los lineamientos como el instructivo de tal forma que pudiésemos apoyar a los dos rubros. Y tenemos hasta el 30% de asignaciones mayores cuando el organismo operador reciba más de 25,000 pesos en el año de apoyo. Acciones no permitidas. A ver, acciones no permitidas. Permítame un segundo. Para el PRODER, Julián, para no ya. Acciones no permitidas. ¿Qué quiere decir que con estas acciones no permitidas? En el PRODER, como les comentaba hace un momentito, no está admitido, no está reconocido el gasto corriente. Hasta este momento tenemos la excepción de la energía eléctrica, apoyada en un 30%. No podemos admitir adquisición de terrenos. No podemos admitir adquisición de maquinaria pesada, ni vehículos, con excepción de equipos de desasolve, como ya se los comenté en las láminas anteriores, y de detección de fuga, pero esto es caso de excepción. Obras ejecutadas en ejercicios anteriores. Obras de otros programas federales. Esto es muy sencillo. El programa, como ya se los comenté, es que nosotros tratemos de aplicar lo más que se pueda en inversiones. Por eso es que no se admiten obras que estén apoyadas con otros programas federales, es decir, con las de desarrollo social, con alguien más que les den, no se admiten, pues, porque entonces ya no tendríamos el efecto multiplicador, las inversiones amplias hasta a este sector hídrico. Las obras por administración, por ende, pues aquí no las podemos ni siquiera valorizar, darles un valor, entonces no las podemos admitir. Construcción y remodelación de oficinas, por sí mismo se entiende, ¿verdad? Estamos apoyando la inversión en infraestructura hídrica. Equipos de comunicación, como son walkie-talkie, equipos de ese tipo, tampoco los incluimos en este programa. Y acciones de cultura del agua tampoco están incluidas. Para el PROSANEAR, lo que se niega, pues es muy similar. La adquisición de terrenos tampoco, ningún tipo de maquinaria pesada. Aquí en PROSANEAR, por una situación que nuestros compañeros anteriores consideraron que los equipos de desasolve no deberían de estar incluidos. En este ejercicio 2022, si nos aceptan el nuevo instructivo, es muy probable que los incluyamos porque precisamente nos ayuda al saneamiento. Los equipos de comunicación igual, lo que ya les comentaba con el PRODER, y obras y acciones ejecutadas con ejercicios anteriores, igual que el PRODER, obras y acciones ejecutadas con recursos de otros programas, igual que el PRODER, por administración también, y construcción y remodelación de oficinas. Es exactamente, bueno, lo mismo que no podemos aceptar en un programa, no lo estamos aceptando en el siguiente.
Bueno, a mí me gustaría ampliar un poquito más la presentación, indicándoles los pagos de derechos antes de tocar mis fechas. Los pagos de derechos, en todos los ejercicios tenemos fecha límite. Para el caso del PROSANEAR, vence el 15 de noviembre. Todos los pagos de derechos que se realicen al 15 de noviembre pueden ser susceptibles a devolución o asignación de recursos. Si se pagan después, ya no. Y para el caso del PRODER, hasta el año pasado fue 3 de diciembre. También por lo mismo. ¿Por qué sucede esto? Porque todos los pagos de derechos son dictaminados, notificados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Cuál es la finalidad de la certificación y notificación? Precisamente es que verifique la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que el recurso fue ingresado a sus arcas y que es el mismo que nos va a autorizar. Tiene una fecha de vencimiento. Esto es el día 18 de diciembre, motivo por el cual, pero se tarda algunos días en dictaminar. Por eso estamos nada más tramitando hasta el 3 de diciembre. Los pagos que no realicen después del 3, que realicen después del 3 de diciembre, perdón, esos ya no serán susceptibles a devolución o asignación. Otra situación que me gustaría platicarles también, aunque no estén en las láminas, es la radicación de recursos. La radicación de recursos, tanto el PRODER como el PROSANEAR, todavía tenemos el beneficio como caso de excepción de que reciben el recurso los propios prestadores del servicio en sus cuentas, no se van a los gobiernos de los estados. No así el ProAgua o todos los demás programas federales. Estos les llegan directamente al beneficiario. Todavía es como caso de excepción, nos está tratando así la Secretaría de Hacienda. Por lo mismo, nosotros, estos recursos le llegan a través de transferencia electrónica. Y por lo mismo, nosotros solicitamos una cuenta bancaria con una antigüedad máxima de 3 meses, en donde el mismo documento nos presente Registro Federal de Contribuyentes, nos presente su razón social y, desde luego, su clave interbancaria. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria indica que todos los subsidios deben de ser depositados en una cuenta específica, motivo por el cual se les solicita que tomen en consideración eso, que abran una cuenta específica para recibir estos recursos. Nosotros teníamos como base 15 millones de pesos en PRODER. Sin embargo, la ley nos exige que sea una cuenta específica. O sea, por este ejercicio podríamos depositarles en otro porque así lo dicen nuestros lineamientos. Sin embargo, estamos incumpliendo. Entonces, ya para los siguientes lineamientos que se emitan, hay que considerar que debemos tener cuentas específicas. ¿Por qué? Pues porque son 100% de subsidio. Bien. ¿Qué otra? Todos los recursos, otra situación que me gustaría. No, bueno, me parece que ya se nos está acabando el tiempo. Y pues yo me pongo a las órdenes para cualquier situación que haya por preguntas o demás. El último párrafo, lo último que se me olvida comentarles es que la entrega de recursos como máximo es el 31 de diciembre. Tenemos 3 ejercicios en que no nos dan recursos en el inter del año. Este año sí nos dieron, pero fue mera casualidad, nos dieron y nada más recibieron algunos estados recursos. Pero todos los recursos que se tramitaron en este año nos los van a autorizar, espero que
que sea real, el 31 de diciembre, en el mes de diciembre, y nosotros tenemos que depositarlos cuando mucho, bueno, hacer el trámite para que la Hacienda se los deposite cuando mucho el 31 de diciembre. Todo lo que tenemos en trámite será así su depósito. Bien, pues por mi parte sería todo y quedamos a la orden para preguntas y respuestas si es que tenemos tiempo, y si no, pues ya tienen nuestros correos electrónicos. Acá tenemos a Gerardo también. Muchas gracias a nuestros dos presentadores. Pues aquí tenemos estos programas que pues han sido presentados con todo detalle, pues para que podamos conocer, ¿verdad? Todo lo referente a los tipos de apoyo que se proporcionan, los requisitos, el proceso para participar y demás. Y pues sí, hay preguntas. Entonces, si nos permiten, vamos a dar unos minutos para poder atender unas preguntas y unos comentarios. Para tal efecto, le pido por favor a mi compañera Paola Andrade que nos pueda leer los comentarios y las preguntas. Adelante, Paola, por favor. Muchas gracias, Ignacio. Muy buenos días a todos. Primero, me gustaría pues agradecerles que estén el día de hoy en esta sesión, así como también a nuestros expositores por su excelente participación, y recordarles que pueden seguir haciendo comentarios o preguntas a través del chat. Ahora sí voy a leer unos comentarios y después las preguntas. De Alfonso Núñez nos comenta: creo que el punto L debería ser los primeros para evitar problemas y contratiempos. Saludos. Era sobre acreditar la posesión del predio cuando nos estaba comentando. Víctor Hernández nos comenta: sería interesante conocer la metodología completa que se emplea para determinar la priorización que se indica en las reglas de operación. Tenemos otro comentario que dice: coincido con Víctor, creo que sería de mucha ayuda conocer la metodología a fondo, ojalá puedan compartirla a nuestros correos. Alex Torres nos comenta: hasta ahora la presentación ha sido bastante clara. Mi sugerencia es poder tener la información para poder considerar cada programa en su posible gestión oportuna. Paulo César, a través de Facebook, comenta: muy interesantes exposiciones. ¿Cómo podemos tener acceso a esta información, ya que en mi municipio necesitamos de urgencia un PETAR y ampliación de la sección hidráulica de los colectores? Saludos cordiales. Y tenemos unas preguntas que voy a ir haciendo una por una para que nuestros expositores nos vayan contestando. De Gustavo Vives nos pregunta: ¿hay algún índice de los mapas para buscar rápidamente los temas? Sí, los mapas están publicados también en el portal. Son muchísimos libros, pero sí están publicados, o sea, y hay de diferentes temas. Muchas gracias. Moreno nos pregunta: salvo la lectura de las reglas de operación, ¿el acceso a estos apoyos es para el público en general o para municipios? ¿Qué podría comentar al respecto? No, está dirigido a municipios, localidades, o sea, obviamente es a través de los estados, no precisamente para el público en general, al menos en la cuestión del ProAgua. El PRODER y ProSanear son organismos operadores que estén... Sí, nosotros le llamamos prestadores de servicio, pero como ya les comentaba, solamente son 3 clasificaciones que reconoce la ley, que son los municipios, organismos operadores, juntas municipales, comités y todos los particulares que den servicio de agua potable para uso doméstico exclusivamente. Muchas gracias. José Javier Almeida vía Facebook nos pregunta: el día de hoy el calendario que se ha mostrado es vigente, ¿estamos en tiempo aún? ¿Se refiere al del PRODER, ProSanear? Sí, es vigente y no estamos en tiempo porque los programas de acciones se deben presentar el 15 de febrero y los modificatorios el 31 de octubre. Pero estas mismas fechas, o sea, ya el programa de acciones ya pueden ir preparándose para el 2022. Muchas gracias.
Pilar Hernández nos pregunta, me gustaría saber si los apoyos son excluyentes. No, los apoyos no son excluyentes. Y tenemos otra pregunta de Anthony Frank, que dice, a los organismos operadores nos limitan mucho el ejercicio de los recursos cuando son radicados en diciembre y tenemos como máximo comprobarlo en abril del siguiente año. ¿Qué se tiene que hacer para ampliar el plazo de ejercicio, dado la necesidad de contar con licitaciones federales? La ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria nos limita a que sean anuales. Sin embargo, se les está dando la concesión de que todos los recursos estén comprometidos. La ley dice que estén devengados. Es imposible, lo entendemos. Sin embargo, deben estar comprometidos los recursos. Pasando ese filtro, todos los recursos los pueden ejercer cuando muy tarde, hasta el 31 de marzo, porque de acuerdo a su ley de disciplina financiera de los estados, ellos también tienen un plazo para ejecutarlos y pagar, que es el 31 de marzo del siguiente ejercicio. Entonces nosotros por eso pedimos los cierres al 30 de abril. Les estamos dando 3 meses para ejecución y 1 mes para comprobación. Muchas gracias. Y tenemos una última pregunta de Héctor Castellanos. Dice, según el mapa, si hay oportunidad de implementar humedales como mecanismo para petar o alguna tecnología o solución basada en la naturaleza, ¿podría sujetarse a los criterios probados propios y sujetos a validación técnica o deberá ajustarse al mapa? No, pueden ser propuestos también. Ok, muchas gracias. Son las únicas preguntas que tenemos, Ignacio. En cuanto al comentario que nos hicieron respecto a la metodología para la determinación de la priorización de grado de priorización, en la regla se va a señalar de manera general. Sin embargo, al momento de publicarlas en el portal de Conagua, vamos a analizar la viabilidad de proponer cuál es la metodología que se aplicó. Pues queremos agradecerle a nuestros ponentes. Un aplauso, por favor, sin lugar a dudas, que pues han sido muy claros con sus explicaciones. Y pues estos programas pues son una oportunidad, ¿verdad? Hay que conocerlos. Pues yo lo que les diría pues es que a los interesados pues ya vayan trabajando con sus proyectos, ¿verdad? Para que independientemente de que ahorita ya vayan a publicarse las reglas de operación, pues tomemos como base las que hay para que pues ya cuando se publiquen las siguientes, pues hagamos los ajustes que en su caso se requieran, pues para estar a tiempo, ¿verdad? De poder presentar los proyectos, ¿verdad? Porque sabemos que pues todo esto requiere tiempo y pues sí hay que estar trabajando mucho para poder contar con unos proyectos que puedan ser aceptados por Conagua, ¿verdad? Y bueno, sin más, queremos nuevamente agradecer la participación de nuestros ponentes, del arquitecto Gerardo Toledo, de la contadora Dolores Villamil. Muchas gracias por su participación. Queremos agradecer también a nuestra compañera Diana Martínez por su apoyo en todas estas sesiones, que pues ha sido nuestro enlace con Conagua y que pues gracias a ella pues ha logrado consolidar cada una de estas sesiones y por supuesto también al subdirector general de Conagua, el ingeniero José Mario Esparza, también pues por todo este apoyo para llevar a cabo estas sesiones, ¿verdad? Y bueno, sin más, queremos agradecer la participación de todos en esta sesión y pues esperamos contar con su participación en nuestros siguientes diálogos virtuales. Muchas gracias a todos. Hasta luego.